Hermanos, Dios le bendiga. Continuamos a celebrar la resurrección de Jesucristo, un evento que cambió todo el mundo y cambió toda la historia también. Estoy contento de saludarles en el nombre de Jesucristo y estoy contento de darles un bienvenido grande de la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago. Mi hermano de mi papá, el hermano de mi papá murió hace 6 años. Él murió a una edad avanzada, pero en mala condición. Es porque murió en parte por su amargura. Una vez mi otro tío le dijo a mi papá hablaba con él. Mi papá quería ver su hermano. Y mi otro tío dijo a mi papá, no, tú no debes verlo, tú no puedes verlo, porque él está muy enojado contigo y él tiene una pistola. Y si tú vas, cuando tú llegas a su casa, él puede matarle. Wow. Y mi papá no se fue. No, porque mi tío estaba tan enojado. Aunque él vivía bien, aunque él vivía en buena condición, pienso yo que él tenía una actitud, que él era una víctima de una mentalidad de víctima de sus circunstancias, víctima de su familia, víctima de su trabajo. Una vez los hermanos de mi iglesia lo visitaba y es como si él no habló con ellos y ellos me dijeron, wow, tu tío Bob, tu tío y tu papá son muy diferentes. Porque mi papá sigue a Cristo. Wikipedia lo define así: la mentalidad de víctima es cuando una persona tiende a considerarse como una víctima de las acciones negativas de los demás, de otras personas, y la persona piensa, la víctima o la persona piensa y habla y actúa como si fuera el caso, aunque no hay pruebas. Entonces, la mentalidad de víctima puede ser una mentira también. Un pastor en los Estados Unidos dijo, la mentalidad de víctima describe a todos en mi congregación. Wow. Marty Lefko, de periódico Huffington Post, explica dos características grandes de las personas con mentalidad de víctima. 1, ellos se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones. O si quiere, ellos se niegan a tomar la responsabilidad de sus acciones. Asumir o tomar la responsabilidad de sus acciones. 2, por lo general, no se culpan a sí mismos, sino le echan la culpa a los demás de sus propios errores. Ellos le echan la culpa a los demás o a otras personas de sus propios errores. Ellos culpan a otras personas por sus propios problemas. Y por falta de asumir, de tomar la responsabilidad, las personas con una mentalidad de víctima tienden, disculpe el error gramática, es tercera persona plural, con N por favor. Las personas tienden a, 1, no ser confiable. 2, no tener perseverancia, es como si se rinden cuando enfrentan dificultades. 3, ser pasivos, ellos no tienen iniciativa normalmente. Y 4, normalmente no tener éxito porque ellos no aprenden de sus fracasos. Cualquier persona, cualquiera de ustedes pueden explicar que
para tener éxito necesitas sufrir fracaso de vez en cuando y aprenden de los fracasos. Pero ellos que tienen la mentalidad de víctima no quieren aprender de sus errores porque ellos culpan a otras personas. Las víctimas se enojan y debajo de esta ira está el sentimiento de impotencia y no pueden cambiar, no sienten que ellos no pueden cambiar su situación. Por esta impotencia, unos actúan como vergüenza y se alejan de otras personas. Pero otros actúan con violencia, tomando venganza. Cuando hay huelgas o manifestaciones, muchas veces es porque la gente se siente que son víctimas. Bueno, pero lo que me molesta más es, durante la crisis de la hipoteca de mi apartamento, el apartamento de Judy y yo, caí brevemente en esta mentalidad también. Yo pensaba todo el tiempo, yo soy víctima. Now, déme explicar por ellos que no saben. Hace 4 años compramos un apartamento aquí en Santiago. Y gracias a Dios estamos muy contentos con este apartamento. Pero hace 3 años descubrimos que aunque pagamos por el apartamento fue hipotecado. Y es como tú sabes, y casi perdemos el apartamento. Now, durante este tiempo, cuando descubrimos esto, yo pensaba, yo soy víctima. Sentía lástima por mí mismo. Pobre de mí, me puso nervioso, desesperado y estuve enojado también. Sentí una explosión de emociones y una necesidad de hacer algo extremo para llamar la atención a esta injusticia. Pero hermanos, hay otra opción. La Biblia nos da la respuesta, nos ofrece otra manera de pensar para vencer esta actitud de mentalidad de víctima. Romanos 8:37 dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. Now, ¿ustedes han visto los zapatos deportivos que se llaman Nike? ¿Cuántos de ustedes tienen un par de Nikes? No necesita levantarse la mano, pero algunos, por cierto, algunos de ustedes tienen o ha tenido un par de Nikes. Óyeme. Descubrí que Nike es la palabra griega por vencedor. Ahí, entonces ustedes pueden recordarlo muy fácilmente. Ustedes que tienen Nike, ustedes recuerden que la palabra griega por vencedor es Nike. Y óyeme, la palabra por más que vencedor es hipernicao. Now, hay un movimiento en las tiendas. Hay tiendas que se llama hipermercado, ¿verdad? Hiper quiere decir más que. Nike es la palabra por vencedor. Entonces, hipernicao es la palabra por más que vencedor. Entonces, ustedes pueden recordarlo. Piensa de Nike, piensa de hipermercado. En este caso,
Hipernikao quiere decir obtener un triunfo total, ganar por completo una batalla, lo absoluto de la victoria, y los vencedores siguen siendo conquistadores. Es como si ellos se van de victoria a victoria. Ellos derrotan a sus enemigos todo el tiempo. Óyeme. Yo quiero ser así. Yo quiero ser ganador. Yo quiero vivir en victoria. Ok, ¿cómo podemos llegar a ser vencedores y no caernos en la mentalidad de víctima, especialmente en nuestro mundo difícil donde vivimos hoy en día? Mire el requisito para ser más que vencedores. Es fácil y es difícil a la vez. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El requisito para ser más que vencedores es que necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Wow. Sencilla y difícil a la vez. Amar, ¿qué quiere decir? Quiere decir dar a sí mismo sin la esperanza de recompensa. Es una decisión deliberada de la mente. Es como si en las películas así el amor es una emoción. O cuando un muchacho decide amar a una muchacha así. No, espera. El verdadero amor quiere decir dar de sí mismo sin la esperanza de recompensa. Es una decisión deliberada de la mente. Me enfoco en otras personas en lugar de mí. Mire Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un hijo es la imagen de su papá. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen de Dios. Y podemos conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo? Okay. William Barclay, en palabras griegas del Nuevo Testamento, dice, ¿cuál es pues el significado de agape? ¿Cuál es el significado de amor? El supremo pasaje para interpretarlo es Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, amar a nuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. ¿Para qué? Para que seamos y actuemos como Jesucristo. Hermanos, amamos a Dios para ser conformes a la imagen de Jesucristo, para ser y para actuar como Jesucristo. Eso es como podemos ser más que vencedores. Durante la crisis de la hipoteca en los primeros días, yo pensaba en Gálatas 5:6. Nuestra fe se expresa, se muestra diariamente por amor. Y pensaba yo, ahora, ¿cuál es la expresión más grande de amor? Y pensaba yo, continuaba, Cristo dijo que necesitamos amar a nuestros enemigos. Y no chiste, no es un chiste. Como si el próximo pensamiento mío fue, y Bob, ellos que te engañaron por la hipoteca, ¿tú vas a amarlos? ¿Tú vas a perdonarlos? ¿Qué vas a hacer con ellos?
Óyeme, este pensamiento fue duro, es como si me paré. Pero en este tiempo, ok, Señor, voy a amarles, voy a perdonarles en el nombre de Jesucristo. Ok, la primera vez era un poco duro, ok, pero la segunda vez, ok, Señor, voy a amarles y voy a perdonarles en el nombre de Jesucristo. Tercera vez, voy a amarles y voy a perdonarles en el nombre de Jesucristo. Sí, practica. Tenemos un refrán en inglés, practice makes perfect. Okay, ustedes entienden. Practice makes perfect. La práctica hace perfecto. Okay. Well, okay. Descubrí que la mentalidad de víctima se fue. Mi enojo se fue también. Eso fue wow. Vi la persona que me engañó en el supermercado. Now, yo tenía dos selecciones. No voy a decirle cuál pasó en mi mente la primera selección, pero la segunda selección es, yo le saludé y yo le dije a él, óyeme, estamos orando por ti. Okay. Wow. Estoy contento que tenía esta conversación con Dios antes de verlo en el supermercado. De verdad. Now, hermanos, cuando actuamos como Cristo y el mundo lo nota, ellos dicen, hey, él vive como cristiano verdadero. Porque el mundo quiere ver cristianos verdaderos, aunque es muy difícil. El mundo puede ver la grandeza de Dios por medio de nuestras vidas. Now, óyeme, eso no es un refrán dominicano. Y óyeme, tengo el permiso de hermana Mechi, la esposa de hermano Alejandro Espejo, para decirles que con paciencia y calma el burro se sube a la palma, ¿ok? Cada vez que predico, yo tengo este permiso. Pero uno de mis refranes, no es un refrán dominicano, pero es un refrán de Bob, ¿ok? Es un refrán de Bob. Somos el maquillaje de Dios en este mundo. Somos el maquillaje de Dios en este mundo. De las hermanas, ¿hay una hermana que no se maquillaba hoy? No, todos, mi esposa incluido. Ella se puso su maquillaje antes de venir a la iglesia. Sí, claro. Y la maquillaje le parece bella. Amén. Pero óyeme, en la misma manera que ella usa la maquillaje para parecer más bella, Dios nos usa para maquillarse en este mundo también. Entonces, el refrán de Bob dice, si ustedes quieren adoptarle como el tuyo, ustedes pueden adoptarlo también. Somos el maquillaje de Dios en este mundo. Ustedes tienen este permiso. ¿Ok? No tiene copyright. ¿Ok? El propósito de maquillaje es hacer lucir bien. Dios luce bien cuando la gente ve nuestro amor por Dios, que nos hace parecer a Cristo. Para ser más que vencedor, para derrotar la mentalidad de víctima, necesitamos amar a Dios, especialmente expresándolo por nuestros enemigos. Cuando amamos a Dios, Él nos conforma a Jesucristo. Podemos ser y actuar como Cristo. No es fácil, pero puede ser. Y así somos más que vencedores. Now, hay 5 pruebas que somos más que vencedores, según Romanos 8, 31, 37.
1. La primera está en versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto significa, ya que Dios es por nosotros. Hermano Elvis Caballosa dice, puesto que Dios es por nosotros. Y entonces la respuesta a la pregunta retórica, ¿quién contra nosotros? En griego es nadie. Nadie. Entonces, ya que Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Entonces, somos más que vencedores porque somos miembros del equipo de Dios. Él es por nosotros. Somos miembros de la familia de Dios. Aprendí de la crisis de la hipoteca que cuando tengo problemas, debo pedir ayuda. Mi tendencia es de no pedir ayuda cuando tengo problemas por vergüenza. Entonces, pienso yo, get help. Busca ayuda de tu familia cuando tú necesitas ayuda. Get help. La segunda está en versículo 32. El que nos escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios lo entregó a Jesucristo por todos nosotros, su propio Hijo. El término por en el versículo, por todos nosotros, quiere decir a favor de, en beneficio de. Entonces, hermanos, somos más que vencedores porque Dios nos dio su propio Hijo en beneficio de todos nosotros. Él nos dio su propio Hijo por beneficio de todos nosotros. Now, Dios tomó un gran riesgo cuando Él entregó a Jesucristo por todos nosotros. Así el equipo de personas que trabajaron sobre la hipoteca nuestra, ellos tomaron riesgos en favor de Judío también. Y es como si Dios está más que listo. Dios está más que listo para ayudarnos en nuestros problemas. Now, de vez en cuando, Él puede respondernos con silencio y podemos sentirnos que Dios no está trabajando sobre nuestro asunto. Pero óyeme, su silencio no quiere decir que no está trabajando. Descubrí que estaba trabajando en nuestro favor. Entonces, no interpreta el silencio de Dios como si Él no está trabajando. Está trabajando. Y usa aún el silencio para conformarnos a la imagen de Jesucristo. La tercera pregunta, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, nadie puede acusarnos porque Dios nos justifica. No hay condenación ni juicio contra mí, canta el coro. Justifica es un término judicial que significa declarar justo mediante un juez. Es como si el juez te declara justo. Y nosotros que hemos aceptado a Jesucristo con nuestro Salvador, Dios nos declara justo. Now, óyeme, yo tengo una mala tendencia. Yo tengo esta tendencia. Yo me acuso y yo me reprocho fácilmente por mis errores. Now, ustedes no tienen este problema, ¿de verdad? No sé.
Esto también es una de las características de la mentalidad de víctimas, acusándose, reprochándose por sus errores, aunque así, ustedes no tienen este problema, pero yo puedo pensar un evento que hice hace 30, 35, 40 años y comencé a reprocharme por este evento. Yo debo pararme y decir, Bob, espera, ya Dios te ha perdonado por esto. O tú no hiciste un error. ¿Por qué tú estás acusándote por un evento 40 años pasado, 40 años pasado que no afecta a ti hoy en día? Es una locura, Bob. Ustedes no tienen este problema, ¿de verdad? Ok, all right. Bienvenidos al club. Pero óyeme, hermanos, necesitamos recordar que somos más que vencedores porque Dios nos declara justo. Nadie puede acusarnos. Somos más que vencedores porque Dios nos declara justo. Nadie puede acusarnos. Entonces, ninguna condenación hay para nosotros porque estamos en Jesucristo. Amén. Entonces, don't be too hard on yourself. Don't be too hard on yourself. No sea demasiado dura con ti misma. Okay. All right. La cuarta pregunta, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Nadie puede condenarnos porque Cristo murió por nosotros, fue la víctima expiatoria por nosotros. Víctima quiere decir que Él murió en la cruz para tomar todos nuestros pecados sobre Él. Expiatorio quiere decir que Él satisfizo por completo la ira de Dios por nuestros pecados. Entonces, expiatorio quiere decir que Jesucristo satisfizo toda la ira de Dios contra nosotros mediante nuestros pecados. Entonces, Cristo solo pudo hacerlo. Así, el coro cantaba esta mañana, pusiste tu vida en expiación por la mía. Expiación. Jesucristo satisfizo por completo la ira de Dios contra nosotros. Entonces, Cristo nos salva. Cristo solo nos salva. No es Cristo más alguien o algo. Es Cristo solo que salvarnos. Entonces, Cristo resucitó por nosotros. Now, Satanás tenía poder sobre nosotros porque él tenía el poder de la muerte según Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pero cuando Cristo murió en la cruz y Él resucitó, Él destruyó este poder satánico para siempre. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué tengo? Llaves. ¿Cuáles son estas llaves? Sí, de mi apartamento. Ok, ¿quién controla la entrada y la salida de mi apartamento ahora? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo las llaves del apartamento. Entonces, en la misma forma, Cristo tiene las llaves de la muerte. Él controla todo esto. Y así, ¿cómo puedo tener mentalidad de víctima si Cristo ya ha vencido la muerte? Amén. Eso no tiene sentido, porque la muerte
era nuestro último enemigo y ya Cristo lo derrotó. Porque ahora Cristo tiene la llave de la muerte y de infierno. Entonces, no es necesario para mí de tener una mentalidad de víctima. No. Tercero, Cristo se siente a la diestra de Dios por nosotros. Cuando un general romano ganó una batalla, él regresó a Roma. Su rey le permitió sentarse en la mano derecha, lo que indica que el general completó la tarea que el rey lo había dado. Entonces, así Dios lo hizo con su Hijo cuando Cristo completó su trabajo. Así, 4, Cristo intercede por nosotros. Al estar a la diestra de Dios, Cristo oye cualquier acusación que Satanás lanza en contra de nosotros y Él, Cristo, intercede a nuestro favor. Entonces, somos más que vencedores porque Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Entonces, Cristo ha hecho todo por nosotros. Now, la quinta pregunta puede cambiar la pantalla. La quinta pregunta, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sí, claro. En medio de nuestras tribulaciones, nuestras angustias, somos más que vencedores porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Tú ves que 4 y 5 están en la misma pantalla, entonces puede escribirlo. Ahora, una pregunta. ¿Soy víctima o más que vencedor? ¿Soy víctima o más que vencedor? Si amo a Dios, Él puede conformarme a la imagen de su Hijo para que yo pueda actuarme como Él y yo puedo vivir. Yo puedo ser como Él. Ahora, gracias a Dios, todo está resuelto con el apartamento. Tenemos un título limpio y aún recuperamos todo el dinero que gastamos. Y no me arrepiento de la compra del apartamento. Y el apartamento es el único bienes raíces que Judy y yo tenemos en el mundo. No tenemos bienes raíces en los Estados Unidos. Nuestros bienes raíces es aquí. Pero aprendí algo muy importante, más importante. Tengo una lección. Puedo escoger a tener la mentalidad de víctima o puedo escoger de ser más que vencedor en Cristo. Que Dios le bendiga. Gracias.